Hola, pronto inicia Soy Refugiado, un nuevo podcast que habla sobre la migración, la violación de derechos humanos y todos los aspectos que detallan el por qué los venezolanos han tenido que dejar su casa atrás, la realidad de más de 8 millones de venezolanos que han salido y la realidad de muchos que en este momento se encuentran en tránsito para salvar sus vidas de la dictadura venezolana. Te invitamos a que veas cada uno de nuestros capítulos y sigas la realidad de todos los refugiados venezolanos. ¿Quién dijo que Venezuela mejoró? ¿Sabías que gobiernos tienen años diciendo que en Venezuela ya no hay crisis? ¿Sabías que este discurso está llevando a deportaciones injustas, al cierre de puertas para miles de refugiados venezolanos? Hoy, en Yo Soy Refugiado, desenmascaremos el lobby que quiere borrar una tragedia, la tragedia de los venezolanos. Y te decimos cómo evitar que el mundo olvide lo que nos ha hecho sufrir, la violencia masiva de derechos humanos por parte del narcoterrorismo de Nicolás Maduro. Bienvenidos a Yo Soy Refugiado. Hoy vamos a hablar de un relato falso, el que Venezuela se arregló. Se ha difundido en el pasado que en Venezuela ya no hay crisis, que todo se ha mejorado, pero la realidad es otra. Casi 9 millones de personas han huido del país. La represión se mantiene, la impunidad es total, cada vez con más terror, con más maldad, y logrando que Maduro y su cartel narcoterrorista haga más daño a los venezolanos y a toda la región. Sin embargo, ese falso relato está teniendo consecuencias muy reales, como las deportaciones, los rechazos de las solicitudes de asilo y el silencio internacional ante la dictadura. Hoy vamos a contarte qué hay detrás, quién lo impulsa y cómo podemos desmentirlo, con la verdad, con datos y sobre todo con el derecho. ¿Qué dijo el gobierno de Noruega recientemente sobre Venezuela? El 4 de septiembre del año 2025, el gobierno de Noruega expresó una profunda preocupación por la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Una declaración importante, viniendo de un país que ha mediado en procesos de paz en todo el mundo y que facilitó el diálogo en Venezuela. Noruega se desmarca así del relato complaciente que algunos sectores quieren imponer. Pero es que en el pasado, el propio criterio de Noruega fue usado por países como Islandia, por ejemplo, para justificar el retorno forzado de familias venezolanas que pedían protección. La contradicción es evidente. Por un lado reconocen la violación de derechos y por el otro hay otros gobiernos que usan sus evaluaciones para cerrar las puertas. ¿Qué hay detrás del discurso de Venezuela se arregló? Este relato tiene raíces políticas y económicas. Por un lado, sectores internacionales que quieren reanudar relaciones comerciales con el régimen de Maduro, sobre todo en temas de petróleo y gas, algo que en las últimas semanas ha cambiado por la presión en contra del cartel de Maduro que ha iniciado el gobierno de Estados Unidos y que incluye no solamente la presión militar en las costas venezolanas, sino también una presión diplomática y comercial. Por otro lado, hay algunas cancillerías que quieren deshacerse del problema migratorio, reducir las solicitudes de asilo y restablecer la normalidad diplomática sin importar que esto impida el ejercicio de derechos humanos. Además, se alienta desde las redes sociales a campañas pagadas para mostrar una Venezuela turística, alegre y sin crisis, con músicos y artistas haciendo negocios y conciertos para complacer intereses absolutamente cuestionables y dañinos para los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Pero este discurso ignora deliberadamente que hay más de 870 presos políticos, que continúan las detenciones arbitrarias. Las detenciones siguen sin garantías. Hay millones de personas que siguen en la pobreza extrema, sin servicios, sin libertad. ¿Cómo afecta este relato a los solicitantes de asilo venezolanos? Este discurso tiene efectos devastadores. Se utiliza como un argumento para rechazar las solicitudes de asilo de miles de venezolanos que siguen huyendo de la dictadura venezolana y justifica la exclusión de Venezuela de las listas de países en crisis, lo cual es absolutamente inaceptable, porque sirve como base para políticas de deportación y de retorno forzado, debilita la presión internacional por justicia y por los derechos humanos, incluso cuando hay procesos ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. En Islandia, por ejemplo, el discurso de que Venezuela está mejor fue usado para forzar la salida de más de 400 venezolanos entre el año 2023 y 2024, incluyendo familias con hijos enfermos, mujeres embarazadas, personas perseguidas políticamente. Esto no es solamente una política migratoria, es una complicidad inaceptable con la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Quién impulsa este relato y por qué?
Detrás de este discurso están empresas petroleras que hacen negocios con PDVSA, empresas interesadas en operar nuevamente en Venezuela, gobiernos que buscan estabilidad geopolítica sin importar la sangre derramada por el cartel de los soles, cancillerías que quieren reducir la carga migratoria, actores vinculados con la propaganda oficialista venezolana. Este relato se construye desde el poder, con fines económicos y políticos, y tiene un eco en algunos medios, en redes sociales e incluso en decisiones de tribunales de asilo. Pero no resiste la verdad. Ni los informes de la ONU, ni los informes de ACNUR, ni los testimonios de millones de exiliados y cada vez más gobiernos puede afectar la verdad. Ya todo el mundo sabe con claridad que los venezolanos huyen y lo hacen del horror, de la violación de derechos humanos, de la persecución, de la tortura. No somos migrantes económicos, somos refugiados. ¿Cómo se puede contrarrestar este discurso de que Venezuela se arregló? Se puede contrarrestar con voces, con denuncias, con información. Los solicitantes de asilo deben aportar pruebas consistentes, informes, fotos, denuncias, cartas, informes. Las organizaciones en cada uno de los países tienen que documentar cada caso y difundir los testimonios, acompañar jurídicamente ante estos solicitantes y presentar ante los gobiernos aliados todas las pruebas. Debe hacerse una profunda agenda de conciencia social. Deben tocarse todas las puertas precisamente para que cada uno de los gobiernos, de cada una de estas instancias y organismos defensores de derechos humanos en todos los países sepan que en Venezuela se siguen violando derechos humanos. El derecho internacional establece claramente que el principio de no devolución es un principio vinculante y es una norma del derecho internacional que no puede ser ignorada por razones políticas o diplomáticas. Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura refuerzan la obligación de no deportar a personas que pueden sufrir torturas o tratos crueles, degradantes o inhumanos. La narrativa de que ya no hay crisis no anula ese derecho. No se puede deportar a alguien a un país donde hay represión, persecución, hambre, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos, tortura. Decir que Venezuela se arregló no solamente es una mentira, es una sentencia de deportación para miles. Islandia deportó familias con niños enfermos basándose en ese relato. No es política, es barbarie. El lobby petrolero quiere borrar la tragedia venezolana para hacer negocio, pero nosotros no vamos a callar. Más de 9 millones de personas no huyen de un país porque está mejorando, huyen de un infierno que sigue activo. El principio de no devolución es ley internacional y Venezuela sigue siendo un país peligroso para quienes piensan distinto. No se trata de propaganda, se trata de vida o muerte. Cuando un tribunal, una cancillería o un juez migratorio dice que ya no pasa nada en Venezuela, está afirmando que es posible que se dé una sentencia de muerte. Nosotros no vamos a permitir que ese relato triunfe, que se den más sentencias condenatorias, sentencias de muerte a quienes pueden terminar siendo víctimas en una celda simplemente porque un tribunal decidió comprar un discurso falso de que en Venezuela no hay violaciones de derechos humanos. Nosotros seguimos comprometidos con alzar la voz, con seguir relatándole al mundo la única verdad, que Venezuela es un país peligroso, donde se violan derechos humanos, donde se persiguen a defensores de derechos humanos, a periodistas, a activistas, a dirigentes sociales, a dirigentes sindicales, a estudiantes y que terminan en celdas siendo torturados simplemente por luchar por una mejor Venezuela. No callaremos frente a esta verdad incuestionable. Venezuela no se ha arreglado. Este discurso falso, esta narrativa mentirosa impuesta por sectores absolutamente interesados en borrar el sufrimiento de los venezolanos no va a calar en la comunidad internacional, porque todos y cada uno de los defensores de derechos humanos, de los activistas que estamos en el exterior, seguiremos tocando todas y cada una de las puertas para que ningún país siga comprando esta mentira, para que ningún tribunal siga usando criterios falsos con narrativas falsas en detrimento del ejercicio de derechos humanos fundamentales como es el derecho al asilo y al poder huir de la persecución y la violación sistemática de derechos humanos y conseguir la protección internacional. Síganos para más capítulos de Yo Soy Refugiado, donde seguiremos hablando sobre la verdad que sufren los venezolanos en el exterior.